Ser podcast. Desde Berlín está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, guten Morgen. ¿Todo bien en la semana? ¿Mucho viaje o estás tranquilo? Bueno, viaje no esta semana, más bien tranquilo. Sí, la semana pasada te pillamos en Mannhausen, ¿te acuerdas? Sí. Cuando entramos supongo que era un viaje impactante también para ti. No habías estado allí, ¿no? No había estado y la verdad es que, bueno, recomiendo la visita, ¿eh? Es un campo, además que muchos de estos sitios memoriales no sé, se han modernizado y está muy bien y hay museos muy buenos, el de Mauthausen es muy bueno, pero Mauthausen conserva algo antiguo, no sé cómo explicarlo, auténtico, ¿no? No, el diseño no lo ha tomado todo, ¿no? Y llegas ahí y había algo muy, muy fuerte y muy de verdad, muy auténtico también. Todas las personas que, bueno, hubo 22.000 personas, ¿no?, el domingo para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de Mauthausen, y de todos los países, asociaciones, yo qué sé, había grupos juveniles de partidos políticos, había grupos de LGTBI, bueno, toda una serie. Duró 3 horas el desfile, un desfile con las banderas, y recordaba que Mauthausen es, bueno, primero que impactó a tantos grupos, ¿no?, y a tantos países, y luego, evidentemente, lo que estuvimos hablando y conversando el domingo, la cuestión de los republicanos españoles. Aquello, mi conclusión, después de pasar el día ahí y con los reyes de España también, es que Mauthausen es un monumento español, ¿no? No sé si decir un monumento nacional, pero que forma parte de España, ¿no? Es casi territorio de memoria, es un lugar de la memoria de España. Y con el acto del domingo pasado, yo creo que esto quedó plenamente integrado, con la presencia de los familiares de las personas que murieron ahí o que sobrevivieron, decenas de ellas, y después la presencia de los reyes de España entre banderas republicanas. Creo que fue un gesto muy, muy potente. Creo que no se ha turistificado tanto ese campo como otros Exacto, campos de concentración. Es eso. ¿No? Sí. Sí. Oye, anoche fue Eurovisión. No sé si en Alemania, yo creo que a ti y a mí nos ha pillado fuera de España esta revalorización de un festival que a mí me parecía una cosa antigua, ¿no? Pero de repente, desde hace unos años, pues aquí hay una atención que a mí me parece inusitada para algo tan... Me van a poner verde, pero en fin, a mí me parece estrambótico todo lo que ocurre. Allí en Alemania, ¿cómo se sigue? ¿Esto se sigue con la misma devoción que se sigue aquí en España? No podría compararlo. Mi percepción es que no tanta devoción, pero creo que sí, que como dices, y es una cosa que a mí me sorprende y me descoloca. Hace 20 años, o 25 o 30, Eurovisión era una cosa, bueno, poco, perdona la palabra, un poco cutre, ¿no? Rancia, ¿no? Sí. Rancia, sí, y que no tenía ninguna importancia. Y alguien, me imagino que esto se habrá escrito y se habrá investigado y contado, ¿no? Pero alguien, y que fue un genio quizá del marketing, ¿no?, tuvo la idea de revalorizarlo y de convertirlo en algo en el que todo el mundo está pendiente de ello, ¿no? Y que no solo es una cosa ya musical. A ver, personalmente, igual, como dices tú, igual alguien se enfada, pero musicalmente a mí no es mi, como dicen los ingleses, no es mi copa de té. Tu taza ¿no? de té. Mi taza de té, exacto, no es my cup of tea, mi taza de té, Eurovisión. Pero que ya no es solo música, ni es solo espectáculo, ni solo farándula, ¿no? Es geopolítica. Bueno, ahora todo es geopolítica, ¿no? Pero Eurovisión está bien, ¿no? Yo me alegro de lo que ha pasado, me alegro de que la televisión pública española mantenga una postura digna ante lo que está pasando y ante un conflicto como ese, y de hecho creo que es un motivo de orgullo, porque pagamos esa televisión con nuestros impuestos y esa televisión nos representa con ese pensamiento. Pero lo que no termino de entender, porque tampoco entiendo cómo funciona la votación del público, es que los votantes de España le den el voto a Israel. Yo no sé si son bots, no sé si es una derecha bien organizada,
porque ya sabemos que las derechas son muy disciplinadas a la hora de organizarse, pero el caso es que casi gana Israel. Es impensable, pero en fin. No nos metamos en ese charco, Marc, que nos vamos a embarrar seguramente. Empezamos con lo nuestro. Esta música no es de Eurovisión, ¿es de qué? Es kurda, es el conjunto Kamkars, que es un conjunto de música tradicional kurda, y la canción se llama Lersan. Este lunes el Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció finalmente su disolución, el fin de su lucha armada. En febrero Abdullah Öcalan, que es el líder y fundador del PKK, preso desde hace 25 años, pidió a sus seguidores el desarme de la organización después de un acuerdo con el gobierno de Erdogan. La disolución de este grupo armado, que desde hace 40 años estaba en conflicto con Turquía para que se reconociera la autonomía del pueblo kurdo, saldó con más de 40.000 muertos, va a reconfigurar a varios países en Oriente Medio por el peso que han tenido los kurdos en todos los estados en los que viven. No es la primera vez que se intenta llegar a un acuerdo en el conflicto kurdo, Marc, pero lo cierto es que el contexto en el que se ha logrado llevar a cabo esta medida no deja de ser muy complejo por la reconfiguración que se va a dar en toda la región. Turquía está siendo escenario de las conversaciones fallidas, de momento, de paz entre Ucrania y Rusia, pero también es un actor que mueve muchos hilos internamente en esa región, ¿no? Es una especie de bisagra internacional. Sí, Javier, es así. Turquía es un actor cada vez con más peso regional y hasta cierto punto también global, y lo demuestra, como dices, las conversaciones entre Rusia y Ucrania, conversaciones fallidas, pero las que, como esta semana he leído en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, decía, el verdadero ganador de todas estas conversaciones, este vodevil de esta semana en Turquía, ha sido el presidente turco, Erdogan. Turquía tiene una posición de fuerza creciente también en la OTAN. Lo decía hace unos días el Financial Times, para los europeos Turquía es, abro comillas, un aliado bien armado para proteger su flanco suroriental ante el revanchismo ruso, y el Financial Times lo describía como el país vital para la seguridad europea. Esto, evidentemente, Erdogan y Turquía lo aprovechan en un momento en el que está avanzando, según denunciaba esta semana el Parlamento Europeo, hacia un modelo cada vez más autoritario. La muestra es el reciente encarcelamiento del alcalde de Estambul, Imamoglu. Y Turquía también es un actor decisivo en la vecina Siria, que vive un momento de cambio profundo, de hecho revolucionario, tras la caída de Assad. Los kurdos, se calcula que hay unos 4 millones en total, viven en 4 países, además de Turquía, Irán, Irak y precisamente en Siria. Y en Siria las fuerzas democráticas sirias, que están ligadas al PKK, controlan el noroeste del país y tuvieron un papel decisivo en la derrota del Estado Islámico. Con todo este tablero complicado, Turquía en el centro y los kurdos por varios países de la región, está por ver qué consecuencias tendrá la disolución del PKK. Queríamos hablar sobre esas consecuencias que tienen los acuerdos entre grupos kurdos como el PKK en Turquía, también de las fuerzas democráticas sirias con el nuevo gobierno de Damasco. Nos atiende desde San Sebastián Carlos Zurutuza, que es periodista especializado en conflictos en Oriente Medio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. ¿Por qué se ha disuelto ahora el PKK, que ha funcionado, que falló en anteriores diálogos? A ver, comentabais que los cambios en la región son dramáticos y fulgurantes, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que pesa que se trataba de una guerra que nadie podía ganar. Ni Turquía podía sacar al PKK de sus bases en el macizo del Kandil, entre Irak e Irán. Y sobre todo el PKK pues ya había perdido mucha capacidad operativa, ¿no? Pesa también que se trata de cerrar un ciclo de 40 años de lucha armada y luego, como ellos mismos dicen, pues reforzar las bases en Turquía y sacar ese músculo político, ¿no? Y luego comentaba Marc Siria también, claro. El cambio de régimen en Siria, el volantazo ha sido monumental. Es que hemos pasado de
del régimen de la dinastía de los Assad, durante 5 décadas, patrocinado, digamos, o apoyado por Rusia e Irán, a un régimen suní de corte salafista respaldado por Turquía. Entonces, a los kurdos es que no les quedaba otra, se puede decir. No, que como decía Marc, gana Turquía, ¿no? Gana Erdogan. Es un líder político y es un país al que tenemos que mirar ahora con más interés y con mayor protagonismo. Efectivamente, gana Turquía y lo que nos planteamos es en un momento como este, en el que Erdogan, presidente turco, se ha convertido en uno de los auténticos actores ya a nivel no regional, sino a nivel global. ¿Qué es lo que espera de este acuerdo, de este proceso que de momento tampoco, quiero decir, ha empezado a andar, pero con una sola pierna, que es la de los kurdos, ¿no? De momento Turquía también tiene que pasar pantallas en este sentido. Y se comenta lo que se comenta desde muchos sectores es que claro, lo que busca Erdogan es perpetuarse en la presidencia, en el poder, y para ello necesita modificar la Constitución en 2028. No se puede presentar un tercer mandato. Y parece que ese es el plan, ¿no? Conseguir el apoyo kurdo en base a un acuerdo que de momento, a una hoja de ruta que de momento no se ha desvelado, no conocemos los detalles, y potencialmente conseguir modificar la Constitución y seguir donde está desde hace ya 2 décadas. Hola, Carlos, aquí Marc, desde Berlín. Hola, Marc. ¿Qué obtiene el PKK a cambio de disolverse y de renunciar a la lucha armada? ¿Significa esto que ha tirado la toalla su combate por... Bueno, no sé si... Creo que la aspiración al Estado kurdo ya quedó aplazada hace tiempo, pero en su combate por los derechos o por el poder. ¿Qué ha obtenido a cambio el PKK? ¿Ha dado Erdogan o les dará algo a cambio de esta renuncia? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Y como decía antes, no conocemos los detalles de ese acuerdo. Todos son filtraciones o simplemente rumores o opiniones de tanto del partido político kurdo, pro-kurdo, que es el que ha articulado este proceso, como del aparato turco. De momento lo que el PKK esgrime de cara a su pueblo, porque claro, hay mucho escepticismo, pero lo que esgrime el PKK es que gracias a estos 40 años de resistencia y lucha armada, el pueblo kurdo no ha sido asimilado, ¿no? Y lo que dicen también es que hay que apostar por la vía política, por la política parlamentaria. Luego no olvidemos que el PKK yo creo que se caracteriza por ser muy pragmático. Ha pasado de reivindicar, ha pasado del marxismo-leninismo en origen, en los 80, reivindicando un Estado kurdo y moviéndose hacia un modelo descentralizado, una cierta autonomía, en un modelo mucho más horizontal que recuerda en muchas ocasiones a la comuna, ¿no? A la comuna anarquista. Entonces ellos mismos se han dado cuenta de que modificar el mapa de Oriente Medio es imposible, que eso es estanco y que eso está esculpido en granito, ¿no? Y hoy es el día en el que, como decíamos, no sabemos si en esa hoja de ruta se pide la autonomía. Todo apunta a que no. Son ya demandas muy básicas, ¿no? A nivel cultural. Lo que se dice también es que se puede barajar una amnistía. Claro, no olvidemos que hay miles de presos arrancados de la sociedad civil, ¿no? Hablamos de abogados, de defensores de los derechos humanos, de parlamentarios. Entonces se habla de esa amnistía, y luego la gran pregunta es qué va a pasar con los combatientes, ¿no? Unos 5.000 dicen que son. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se les va a reinsertar? ¿Se les va a incluir en esa amnistía? Todos son interrogantes. Y hay la sensación entre el pueblo kurdo que este acuerdo de disolución del PKK en el fondo pues es un borrado de su memoria reciente, ¿no? Una disolución del propio pueblo. A ver, lo que yo creo que lo que pesa más que eso es el escepticismo. El escepticismo por los antecedentes, porque no es el primer proceso de paz. Ha habido otros tantos antes y siempre los kurdos se han estrellado con la misma pared, ¿no?
Es decir, ellos dan un paso y Turquía no responde. Entonces todo acaba disolviéndose en el aire, acaba quedando en agua de borrajas, que se dice, ¿no? Y luego, por otra parte, no olvidemos que el PKK ha declarado, no sé si ya 11 o 12 altos el fuego unilaterales. Y de momento no ha habido respuesta de Turquía nunca, pero ni en este momento tampoco. Turquía ahora mismo sigue bombardeando las bases del PKK en Irak, sigue apoyando a las milicias islamistas que controlan territorio kurdo sirio en Siria, en el noreste sirio. Entonces, pesa sobre todo eso, el escepticismo. Es como una sensación de déjà vu, ¿no? Yo he hablado con kurdos, llevo hablando con kurdos todas estas semanas y todos me dicen es que esto ya lo hemos vivido antes. En fin, veremos. ¿Qué papel tiene Öcalan, el líder del PKK, que está encarcelado por Turquía, creo que desde hace 25 o 26 años, y que es el líder histórico del PKK y quien, si lo he entendido bien, empezó este proceso en febrero al anunciar desde la cárcel que había que disolverse? ¿Qué papel tiene ahora y qué influencia tendrá? ¿Va a acabar saliendo de prisión? Öcalan es una leyenda, perdón, una leyenda viva para los kurdos y en una región como Oriente Medio donde el personalismo es ley, donde cada país tiene sus... Bueno, pues si uno ha conocido la Siria de Assad, habrá visto a Assad, padre e hijo, pues en estatuas, en retratos, en pósters, en las tiendas, etcétera, etcétera. Y como Assad, pues era Saddam Hussein en su día. Y para los kurdos no dejan de ser gente que vive en Oriente Medio, entonces el personalismo es la norma, ¿no? Y lo que ocurre es que Öcalan además está vivo, está encarcelado, pero está vivo. Y por supuesto que pesa para los kurdos. Los kurdos tienen los kurdos, bueno, de este movimiento, claro, los kurdos son un movimiento mucho más amplio y por supuesto no todos los kurdos comparten el ideario del PKK, ¿no? Pero para ellos Öcalan tiene una presencia casi divina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si se le va a liberar, si se le va a dejar en arresto domiciliario, porque claro, está en una isla prisión, en aislamiento desde hace 25 años, como habéis dicho. Tampoco lo sabemos. Es lo que se baraja, es una de las demandas del movimiento, que se libere a Abdullah Öcalan. Yo no sé si el pueblo turco en su conjunto se puede tragar algo así, porque no olvidemos que Turquía es un país que crece. O sea, la identidad turca no solo crece en ese marco de nacionalismo turco, sino de oposición a lo kurdo, ¿no? Entonces, liberar a Öcalan es como... No sé, yo hasta que no lo vea no lo creeré. Me cuesta creer que lo liberen. Como mucho yo creo que se mejorarán sus condiciones de encarcelamiento y en un momento dado se le dejará en una especie de arresto domiciliario en algún sitio más o menos tranquilo y... Bueno. Un poco más digno. El Nelson Mandela kurdo, lo llamó alguien. Carlos Zurutuza, que es periodista especializado en conflictos en Oriente Medio. Gracias por la conversación, Carlos. Cuídate. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ser Podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. ¿Te parece, Marc, que como Donald Trump tiene este problema de narcisismo exorbitante, necesita hacer algo cada vez más bárbaro al día siguiente, ¿no? Entonces ya las cosas que hace y las cosas que dice pues no te sorprenden.
esperas algo mejor o algo mayor o algo más estrafalario, ¿no? Sí. Cada vez más exagerado y más descarado y más difícil, superando la capacidad de desconcierto y de indignación. Hace cosas que cualquier presidente, incluso él diría, al principio de sus mandatos, hubiera hecho y hubiera provocado grandes titulares, grandes debates. Y ahora ya hay tantos cada día y que van más allá, que muchos ya los pasamos por alto, ¿no? Esta semana se ha conocido que el gobierno de Trump quiere aceptar como regalo para el Departamento de Defensa un Boeing 747-8 de un valor de $400 millones por parte de la familia real de Qatar. Trump ha insistido en que el avión no sería para él, sino que serviría para formar parte de la flota del Air Force One, que lo podrán usar pues miembros del Partido Demócrata si alguna vez llegan a ser presidentes o si viajan con él en el avión, que ya lo dudo que invite a ninguno, pero bueno, no ha sucedido. Es más, en teoría hay buenas intenciones por parte de un país al entregar a otro país un regalo de esas características, pero cuando un país entrega algo gratis, lo que subyace ahí es la palabra corrupción, ¿no? Sí, Javier, el regalo, y yo diría regalo entre comillas, porque el regalo es tiene un precio, como dices, gratuito aquí no hay nada. El regalo de Qatar a Trump plantea varias cuestiones. Primero, que el regalo efectivamente corrompa al gobernante, y no es por nada que la Constitución de Estados Unidos, que se escribió hace siglos, pero que es un gran texto, y en este punto también tiene un párrafo precisamente pensado cuando no existían aviones ni existía Qatar, pensado para casos como esto, ¿no? Porque la Constitución americana dice, y cito: ninguna persona que desempeñe un cargo retribuido o de confianza bajo la autoridad del gobierno de Estados Unidos podrá aceptar sin el consentimiento del Congreso ninguna dádiva, emolumento, cargo o título de índole alguna de ningún rey, príncipe o estado extranjero. Está clarísimo, ¿no? Pongamos que el Congreso le dice a Trump: adelante, y no sería extraño porque los republicanos del Congreso ya hemos visto su nivel de aceptación también, ¿no? Pero pongamos que el Congreso lo acepta y que Trump ignora la cláusula esta que acabo de leer de la Constitución. Entonces se plantea otro problema, y es: ¿a quién pertenecerá el avión? ¿A Estados Unidos o a Trump? Trump ya ha indicado que cuando deje el poder o cuando el Air Force One o Boeing, que está construyendo un Air Force One, lo tenga listo, él quiere quedarse el avión qatarí para su museo presidencial. Pero entonces, claro, Trump estaría, pongamos que ya Estados Unidos tiene el avión de Qatar, lo utiliza Estados Unidos, lo podría utilizar su sucesor. ¿Qué está haciendo Trump? Estaría quitándole un activo a su país, porque los regalos que reciben los presidentes no son de los presidentes, son del Estado, de la propiedad pública. Bueno, en resumen, esto es el caso del avión qatarí, es un ejemplo exagerado y descarado de algo que ya sucede en Estados Unidos desde hace tiempo, que es la influencia del dinero de Estados Unidos y del dinero extranjero, pero en este caso ya sacado de quicio. Lo que Trump está diciéndonos es que aquí no hay reglas, o que las reglas me dan igual. Él lo ha dicho claramente, y cito a Trump: solo una persona estúpida rechazaría un avión muy caro si le puede salir gratis. Ahí está todo. No es capaz de pensar más allá de esa decisión, ¿no? Es curioso además ver en este viaje de Trump por Oriente Próximo lo a gusto que está en ese modelo de decoración que se parece mucho, por cierto, al de sus casas, al de Mar-a-Lago, ¿no? Con esas griferías de oro y esas cortinas de terciopelo rojo, ¿no? Para hablar sobre la corrupción en los regalos nos atiende desde Murcia Fernando Jiménez Sánchez, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. Es integrante de Transparencia Internacional. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Ese avión, ¿cómo deberíamos llamarlo? ¿Soborno, quizá? Bueno, es un soborno un poco particular, pero desde luego, como estabais diciendo, nada es gratis, ¿no? O sea, que siempre hay algún tipo de ganancia para el país, por ejemplo, que hace ese tipo de regalos. En este caso, Qatar, desde luego, está ganando influencia, ¿no?, sobre la política americana, y probablemente una posición de ventaja con respecto a algunos competidores en el mismo, de las propias monarquías del Golfo, ¿no? ¿Qué ganaría Trump? Trump es un poco raro, digo, pues esto como mucho podría ganar ese activo, ¿no?, como para presentar su avión en lo que sería luego su biblioteca presidencial. Como sabéis, eso, los presidentes norteamericanos cuando se retiran tienen derecho a crear la biblioteca presidencial, es esa especie de museo, ¿no? Y ahí podría exhibir el avión, pero más allá de eso,
Hay una cosa que es más preocupante que eso, y es que Trump sigue haciendo sus negocios, ¿no? En Estados Unidos hay una recomendación para los presidentes que tienen pues, su cartera de activos, sus negocios privados, para que confíen en un fideicomiso ciego, ¿no? que le mueva su cartera. Pero es solo una recomendación. Trump ya se negó en su primera presidencia a esto y él sigue moviendo sus negocios, y de hecho tiene negocios en un país como Qatar. Entonces, bueno, el aceptar un regalo, y un regalo importante como el avión por parte de Qatar, también a Trump le da influencia privada, ¿no? en sus propios negocios en toda esa zona de Qatar y las monarquías del Golfo. Marc. Hola Fernando, buenos días desde Berlín. Hay algo en Trump, y si me permitís, igual se podría decir incluso que es una virtud de Trump, y es que es transparente. En otro momento de la historia... Llamarlo descarado, a lo mejor, ¿no? Sí, descarado, pero habría que la prensa habría tenido que investigar para descubrir estas corruptelas. Él las exhibe, ¿no? Esto es nuevo, ¿no, Fernando? Sí, absolutamente. Ten en cuenta que, fíjate, hay una definición que a mí me gusta mucho de corrupción que utilizaba, es de origen del siglo XIX, ¿no? de Edmund Burke. Este político inglés, que él decía eso, ¿no? La corrupción tiene que ver con las fronteras entre las actividades políticas, actividades públicas, y las actividades económicas y sociales, ¿no? Cuando hay una frontera bien trazada es cuando, digamos, la corrupción es más está más controlada, ¿no? Pero cuando se cruzan esas fronteras, pues, es cuando tenemos muchos más casos de corrupción. Bueno, Trump es un ejemplo de vivir mezclando la frontera continuamente. Él pasa olímpicamente de esto, ¿no? Pasa de un concepto que está muy asentado en el mundo anglosajón, que a nosotros nos cuesta un poquito más, que es el tema de los conflictos de interés, pues Trump pasa olímpicamente, ¿no? Y hace además, como decíais hace un momento, ¿no? Es muy estrafalario en sus comportamientos, ¿no? Es enormemente extravagante. Y es eso, hace bueno, una demostración de que está por encima de las normas, que las normas, bueno, pueden estar bien para los demás, pero que él está por encima de las normas, ¿no? Él va a seguir con sus negocios privados, no hay ningún problema con esto, en fin, todo este tipo de cosas. Evidentemente todo esto es objeto de, bueno, del contexto político en el que vivimos, de la importancia creciente de la polarización y de que esto no tiene ningún coste en un contexto de política polarizada, ¿no? Cuando la política está tan polarizada, es una política de identidad, de bandos. Yo pertenezco a un bando, por tanto lo que haga mi bando, los líderes de mi bando, no importan, no aplico las mismas normas a mi bando que al otro bando, soy enormemente exigente con el otro bando, pero con el mío nada, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que está detrás. Toda esta demostración de Trump está mandando ese mensaje. No hay evidencias empíricas que me importen, no hay pruebas que me vayan a, no sé, a socavar los apoyos que tengo, porque vivo en un mundo tan polarizado que el que está conmigo, haga yo lo que haga, ¿no? Y de ahí el descaro y la impunidad. Oye, y si piensas en la monarquía española o en el gobierno español de los últimos, yo que sé, las últimas 4 décadas, ¿se te ocurre algún regalo comprometido que se nos haya ofrecido y haya habido que replantear o rechazar? Bueno, está todo el caso del rey emérito, ¿no? De Juan Carlos I, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Digo, con aceptación de regalos o aceptación de fondos que han ido vía Suiza, ¿no? A cuentas bancarias a través de fundaciones, todas bastante opacas, y que hemos ido descubriendo, pues gracias a, bueno, que a veces la cooperación jurídica internacional funciona en algunos casos en países como Suiza o como Luxemburgo, que han sido tradicionalmente paraísos fiscales y que poco a poco van abriéndose a cooperar, ¿no? En algunos casos como estos. Pues el caso de Juan Carlos sería un caso parecido, pero opaco, ¿no? Como decíais, esto del avión es enormemente transparente. El caso de Juan Carlos lo hizo de forma opaca. Fueron
pues no sé, recuerdo, me parece que era en torno a $100 millones que él recibió como comisión por las obras del AVE, ¿no? en Arabia Saudí. Sí. No, y si empezamos con el rey emérito, es que el programa acaba a las 12, no terminaremos nunca. Fernando Jiménez Sánchez, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, integrante de Transparencia Internacional. Gracias, Fernando, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mal que el jueves pasado el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró una audiencia para decidir qué sucederá con la orden de Donald Trump con la que pretende revocar el derecho de nacionalidad por nacimiento a partir de ahora. Estados Unidos es uno de los países del mundo donde por el hecho de nacer allí se adquiere la nacionalidad de ese país. El primer día de su mandato, cuando accedió al despacho Oval, Trump exigió que los bebés que nazcan a partir de ahora en Estados Unidos y cuyos progenitores no sean estadounidenses no puedan acceder a esa nacionalidad. Los jueces del Supremo frenaron esa decisión. Queda por ver qué interpretación se hace de las leyes y de la Constitución, que es donde se establece este derecho de nacimiento. Yo creo que además, Marc, los dos, por paternidad, conocemos bien este tipo de cuestiones legales, ¿no? Sí, Javier, si me permites, te hablo rápidamente de mi experiencia personal. Yo tengo una hija y un hijo. Mi hija nació en Berlín. No es alemana. Mi hijo nació en Nueva York. Es estadounidense. Recibió automáticamente al nacer la nacionalidad de Estados Unidos. Y esto es porque en países europeos como Alemania, aunque han evolucionado y cambiado sus leyes, ha imperado tradicionalmente lo que se llama el derecho de sangre. Uno tiene la nacionalidad de sus padres y en Estados Unidos prevalece el llamado derecho del suelo. Es ciudadano de Estados Unidos quien haya nacido ahí, aunque sea por casualidad. Una mujer que está haciendo turismo en Estados Unidos y tiene un hijo, el hijo es estadounidense automáticamente. Y esto es, y volvemos a hablar de la Constitución americana, que es un texto maravilloso, de la enmienda 14 de la Constitución, que se aprobó después de la Guerra Civil, y para permitir que los descendientes de esclavos afroamericanos fueran considerados ciudadanos de pleno derecho. La enmienda decía que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana de Estados Unidos. Y lo que dice Trump, con su orden ejecutiva, que la aprobó nada más volver al poder en enero, es que esta enmienda estaba pensada solo para los afroamericanos y que lo que habría que hacer es excluir de la enmienda a los hijos de inmigrantes sin papeles o a quienes residan temporalmente en Estados Unidos. Esto, de hecho, y es curioso, acercaría a Estados Unidos a las leyes europeas. Nos estaba mirando la ley alemana y prácticamente dice lo mismo. Hay que vivir, los padres tienen que haber vivido 5 años y tener una residencia legal y permanente para que el hijo, siendo extranjero, que nace en Alemania, sea directamente alemán, ¿no? Estados Unidos, en mi opinión, perdería, si el cambio que quiere Trump acaba imponiéndose, perdería una fuerza extraordinaria, que es la de considerar que cualquiera que nazca ahí es de Estados Unidos, es estadounidense, ¿no? Yo creo que esto forma parte de la fuerza y la grandeza de Estados Unidos. Y Trump, como con tantas otras cosas, ahora intenta acabar con ello. Queríamos hablar un momento de esas tradiciones jurídicas sobre la nacionalidad. Nos acompaña en el estudio el abogado Arsenio Cores, que es cofundador de Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Arsenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acercarte al estudio a esta hora de un domingo. Habláis vosotros del ius soli y el ius sanguini. Sí. Pues explícame qué es esto, por favor. Pues lo ha explicado Marc perfectamente. Ius soli es un latinajo muy jurídico, obviamente, pero lo que significa es derecho del suelo, y el ius sanguini lo que significa es el derecho de la sangre. El derecho del suelo significa que en un país donde nazca una persona se le otorga automáticamente la nacionalidad, pues por haber nacido él. Allí, el ius sanguini lo que implica es que la persona que nazca, el recién nacido, la recién nacida que nazca, tendrá la nacionalidad dependiendo de la nacionalidad que tengan los padres, independientemente del lugar donde nazca la persona. Claro, mis 2 hijas nacieron en Estados Unidos y yo, ingenuo, claro, solo he sido padre allí. Yo pensaba que esto era, pues sería prácticamente igual en todos los países, pero ¿qué habría ocurrido si un corresponsal americano, por ejemplo, tuviera hijos en España? Pues que sería estadounidense. Habría que ver. Porque en principio, según la ley de nacionalidad estadounidense, no según la Constitución, pero en principio sí da la posibilidad de que sea la persona que adquiera la nacionalidad estadounidense. Pero eso que planteas es muy habitual. Por ejemplo, un caso donde hay una nacionalidad de ius soli radical es, por ejemplo, Argentina. En Argentina es argentino todo el que nace en Argentina, ¿no? Uh-huh. Si 2 argentinos, un matrimonio argentino o una pareja tuviera un hijo en España, el niño no sería argentino,
tampoco sería español por la ley española, porque mucha gente, hago un pequeño inciso, mucha gente en España piensa que es español, la gente es española por nacer en España, y no es cierto, la gente es española por tener un padre o una madre españoles. Claro. Y lo que pasa es que en España hay un mecanismo de corrección que dice, ok, si los padres de la nación, si el estado de la nacionalidad de los padres no le da la nacionalidad al bebé, el niño es español, para evitar un caso de apatridia. ¿Sabes? En este caso hipotético del corresponsal americano que tiene un hijo en España, que tú contabas que puede ser estadounidense porque sus padres pueden inmediatamente, no sé, pues inscribirlo en el consulado. Pero sabes que nunca podría ser presidente por haber nacido en suelo exterior. No, es el caso de Madeleine Albright, por ejemplo, que nació, si no recuerdo mal, en la antigua Checoslovaquia, y por eso nunca podía haberse presentado a ser presidente de Estados Unidos. Pues eso habría que planteárselo para ver, pues según los tipos de nacionalidades y las restricciones de derecho y la discriminación que eso conlleva, ¿no? ¿Tú lo recuerdas esto así, Marco, o estoy equivocado? Sí. Y me acuerdo que hubo un debate con John McCain, que era hijo de militares nacidos en el Canal de Panamá. Él nació en el Canal de Panamá, que era base americana, pero no era Estados Unidos. Exacto, pero nació en el territorio americano, ¿no? Y hubo todo un debate, bueno, al final se resolvió que no había ningún problema, fue candidato y perdió ante Obama, ¿no? Pero sí, es así. De todas maneras, España, los países europeos, y pienso en los que conozco, España, Francia, Alemania, donde ha predominado más bien el jus sanguini, han tomado elementos en los últimos años y décadas del jus soli. Creo que en Alemania es claro, porque uno, aunque tenga padres extranjeros con unas condiciones, puede acabar naciendo en Alemania, puede echar a Alemania. En Francia también, creo que ahí es a los 18 años debe elegir. En España hay el jus soli también, o es absolutamente jus sanguini. Normalmente los sistemas suelen ser mixtos. La diferencia entre un país y otro depende del grado de mixtura que tienen, inclinándose para un lado o para otro. España es prácticamente un caso de jus sanguini, porque la única posibilidad que da el nacimiento de una persona, la única posibilidad que da para acceder a la nacionalidad a una persona que nazca en España es el caso que exponía antes, que el estado de la nacionalidad de los padres no le otorgue la nacionalidad a ese niño. Entonces, para evitar un caso de apatridia, se generaría esa situación. Luego nos podemos encontrar casos que no implica exactamente la nacionalidad, pero si se encontrara un niño, una persona menor de edad, de la que no se supiera su filiación, de la que no se supiera su origen, etcétera, un niño abandonado, tal, que a lo mejor tuviera 4, 5, 6, 7 años, podría acceder a la nacionalidad también, aunque no hubiera nacido, ¿no? Pero son quizás los dos únicos casos, ¿no?, que nos podemos encontrar donde el jus soli tiene algún tipo de relevancia. Y si miras desde una perspectiva, te diría, de derechos humanos, que es a lo que te dedicas, un mapa mundi, y ves qué países aplican el jus sanguini y qué países aplican el, ¿cómo es el otro? Jus soli. Jus soli, ¿qué conclusiones sacas? Por el tipo de gobierno de cada país, por el tipo de tradición de cada país. Por el tipo de tradición. Si te fijas, y si echamos vamos a decir un vistazo general, ¿no? En un primer momento, quienes deciden aplicar el jus sanguini son aquellos estados que no quieren perder población, aquellos estados de emigración. Es decir, España aplica el jus sanguini, empieza a aplicar el jus sanguini porque empieza a emigrar mucha gente en siglo XIX, principios del siglo XX, pasa lo mismo con Italia, pasa lo mismo con Europa, que en las inmigraciones hacia América. ¿Y quién aplica el jus soli? Los estados receptores, porque lo que quieren es ampliar las poblaciones. Estados Unidos tal como lo conocemos, es un país construido, joven y construido a través de la inmigración, absolutamente, ¿no? Y además, pues bueno, sin entrar ya en la discriminación y persecución de los pueblos originarios. Entonces, ese es el origen. ¿Qué pasa? Que luego con el desarrollo con el paso del tiempo, con la evolución, se han ido mezclando un poquito, unos han ido adaptando una serie de condiciones porque veían que esa solución radical por un lado y por otro no les ofrecía todas las consecuencias que buscaban, ¿no? Tengo la impresión de que estos dos derechos, el derecho de sangre y el derecho de suelo, reflejan dos ideas, dos filosofías de lo que es la ciudadanía y lo de que es un país, ¿no? Y lo que es un ciudadano. En este sentido, claro, Estados Unidos era no miramos de dónde vienes, todos sois americanos. Y bueno, yo pienso que esto era o ha sido durante décadas una de las fuerzas de Estados Unidos. Se podría decir que Trump está europeizando, paradójicamente, Estados Unidos con las medidas que quiera tomar, acercándose al modelo europeo.
No, yo no diría eso, porque Trump lo que trata de hacer es algo basado... Trump pretende utilizar una legislación de nacionalidad para controlar la inmigración, el acceso migratorio. Y eso es lo más lejano que hay. Las leyes de acceso migratorio son leyes administrativas que, bueno, como bien sabéis, pues eso regulan el acceso, la consecución de permisos y tal. Las leyes de nacionalidad nunca se utilizan para este tipo de cosas. De hecho, cuando se restringe la inmigración en los canales migratorios en cualquier país, no hay reducción de los accesos al canal de nacionalidad. Entonces, cabe plantearse por qué lo hace realmente, y el motivo es que es un motivo racista, obviamente. Claro. Arsenio Cores, que es cofundador de Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos. Gracias por la visita, Arsenio, y por las aclaraciones. Muchas gracias y un placer. Cuídate mucho. Pues Marc, ha quedado resuelto. Ha sido interesante todo lo que hemos hablado. Cuídate esta semana. Hablamos el domingo que viene. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Black girl, where will you go? I'm gone, but a cold wind blows. You called me to weep, and you called me to mourn. You called me to leave my home. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.